Pauli, no hacía falta que te conectes, Pauli. Si querías seguir descansando, no había drama. Buenos días. Día, Fe. Buen día. Si alguien quiere ir comentando algo de la clase pasada o si nos quieren decir si les sirvieron las clases de teoría subidas directamente grabadas, algo del material que se subió, voy escuchando ahora mientras voy agregando a todos. Parecido. Bueno, acá le puse hoy para que grabe automático, así que lo que voy a hacer, después voy a ver el video cuando quede y les voy a poner en la descripción del video un poco dónde empieza la clase, para que no tengan que ver 5 minutos al principio de yo agregando gente, dónde empiezan los problemas, como para que tengan, para que lo puedan ver rápido el video y si lo quieren volver a ver, no tengan que ir buscando cada parte, dónde empieza cada problema por separado. Lo voy a poner en la descripción después cuando suba el video. Ahí está Pauli también. Buen día, Quique.
Pauli, pensé que estabas antes, yo ya te había estado hablando, la primera persona que se conectó decía Paula. No, 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 acá estoy. No hace falta que te quedes, Pauli, pero bueno. Eh, Está Pilar, el otro día te había contestado, Pilar, había un problema que no habíamos podido hacer en la consulta y Buen día, profe. Sí, sí lo vi. Vi lo el viste, mail. Lo pude hacer. Sí, gracias, profe. que no hacía falta. No hacía falta hacer la resolvente en ese problema. Sí. Como hoy sí vamos a ver un problema que se resuelve solo con la resolvente, que es el último que vamos a ver. 55 somos. Voy a esperar un par de minutitos más a ver si se conecta alguien y a las 35 ahí sí arranco con la presentación. Bueno, profe. Un poco el tema de hoy va a ser lo que vieron en la teoría, una parte de lo que vieron en la teoría de la clase pasada. Vamos a ir distribuyendo algún tema del cursillo de trabajo y energía, lo vamos a ir distribuyendo un poco la parte práctica en distintos problemas a lo largo de todas las clases prácticas. Y hoy vamos a ver una parte también de eso que nos quedó de trabajo y energía del cursillo. Un ejercicio que la primera parte tiene eso y después el resto es... Che, es un gato chiquitito de hace un par de días. Bueno, les decía antes también que siempre que quieran participar, hablar, es la idea justamente de esto de que la hagamos en vivo, si no yo la podría grabar y la ven directamente, pero estamos acá en vivo para que aporten lo que quieran. Ahí veo que alguien habló en el chat. Ahí dice que le sirvió mucho la clase grabada. Federico se une en esta comisión. Sí, yo también la vi la clase grabada de Hugo, se veía bastante claro. No me fijé hoy temprano, pero cuando yo la vi tenía 20 vistos más o menos. Eh, porque aparte uno ahí puede volver para atrás después en la clase. Si hay algo que quiere escuchar más de una vez. Bueno, ahí somos 70, son y 35. Voy a ir arrancando a poner la presentación y voy a tratar de ir admitiendo a los que se vayan agregando. Eh, Voy a compartir la pantalla.
puedo achicar más. Bueno, la idea es al principio hacer un breve resumen mencionando un poco las fórmulas que vamos a usar en esta clase y los conceptos básicos de las variables que vamos a trabajar. Les decía que, bueno, le fui poniendo preguntas como para que ustedes me respondan algunas preguntas, pero también les voy a ir haciendo preguntas y que participen básicamente en la clase. El capítulo 1, que es el que vamos a empezar ahora, que es en realidad lo que debería ser la primera clase después de las vacaciones, pero nosotros veníamos un poco atrasados, de mecánica, tiene todos estos subtemas, que algunos se ven solo en la teoría, y otros los vemos en la teoría y también en la parte práctica. En particular, los que están en negrita son los tres que vamos a ver ahora en la clase, ¿sí? Movimiento lineal, impulso lineal, conservación del momento lineal, los choques, que en eso vamos a tener que hacer un poco de énfasis, porque vamos a hacer varios problemas de choques, y teorema de conservación de la energía. Acá me mandan un WhatsApp, no, pensé que capaz que era la otra docente, pero no. Bueno, estos son los temas de la clase. Ahora vamos a ir repasando un poco los temas anteriores que... Bueno, ¿qué es un poco el trabajo? El trabajo es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Esto lo vieron así tal cual en la teoría, así que lo voy pasando medio rápido. La energía cinética, la energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento, y depende de la velocidad del cuerpo, ¿sí? Y ahí está la fórmula: energía cinética, un medio de la velocidad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria, que la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Y bueno, un poco para que participen ustedes y ver si lo tienen fresco al tema. ¿En qué unidades se pueden medir estas tres magnitudes? ¿En joules? En Joule lo medimos normalmente, ¿sí? Se puede usar otra, pero si usamos el sistema internacional, como por lo general tenemos que relacionar las variables y pueden estar todos en distintas unidades, nos conviene usar el sistema internacional y que nos termine quedando todo en Joule, ¿sí? Claro. Sí. Y algo muy importante que vamos a ver hoy es que vamos a diferenciar distintos tipos de magnitudes. Las magnitudes vectoriales y las escalares se manejan de una manera muy diferente, y eso es algo principal en todo el cursado de la materia, ¿sí? ¿Estas qué tipo de magnitudes son? Vectoriales. No, la energía es escalar, ¿sí? Energía y trabajo son magnitudes escalares, ¿sí? Cuando nos da negativo el trabajo, significa que se está haciendo trabajo negativo, no significa que el trabajo está yendo hacia algún lado, ¿sí? Cuando nos da negativa la energía o la variación de energía, significa que se perdió energía. No tiene una dirección o un sentido, ¿sí? Con las vectoriales lo que decíamos es que tenían módulo, dirección y sentido, y que las definíamos por un vector, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el trabajo,
que es un escalar, por eso lo que hace es el producto escalar, ¿sí? El producto escalar, el resultado siempre era un escalar, un número. Y otra cosa que quería que repasemos, ¿alguien se acuerda cuál era la diferencia entre fuerzas conservativas y no conservativas? Las no conservativas liberan energía. Ah, Eh, Dependían de la distancia. las, Una tenía en cuenta el recorrido y la otra solamente el principio y el final. exacto, eso último sería, ¿sí? Las conservativas, yo esto ya lo voy a minimizar. Ah, y justo ahí había alguien que se quería unir. Yo no sé si me aparece a mí cuando alguien se quiere unir, me abre una ventana o algo. Sí, Quique, te aparece arribita o en un costado te dice que hay alguien que quiere unirse. Bueno, ahí está. Las conservativas, por lo general se las asocia justamente a un tipo de energía potencial, ¿sí? Eso creo que lo había dicho uno de los compañeros. Y el trabajo que realizan no depende del recorrido, ¿sí? Solo de la posición inicial y final. Eso en la clase teórica vi que lo explicó perfecto Hugo, así que si no la vieron, después véanla. Y las no conservativas, el trabajo que realiza depende del recorrido, ¿sí? Entonces, si va para un lado y después vuelve para otro lado al mismo punto del principio, realizan trabajo las no conservativas. En cambio, las conservativas, si van para un lado y después vuelven al punto del principio, se podría decir que la sumatoria del trabajo que realizaron es cero. Y los ejemplos, ahí les puse entre paréntesis, en las conservativas sería la fuerza elástica y el peso, de los que vemos en la clase. Perdonen, que tenía el celular en el sonido. Y de las no conservativas, algunos ejemplos que vamos a ver va a ser la fuerza de rozamiento y las fuerzas que son aplicadas sobre el cuerpo. Bueno, les quería repasar esto de la fuerza conservativa y no conservativa, porque lo que vamos a hacer hoy es del teorema de conservación de la energía, sobre todo esta que era la fórmula a la que llegaban al final de ver el teorema, que nos dice que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual al trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Se acordaban de esta fórmula? La vieron en la teoría, creo. Sí. ¿Y qué pasa si en nuestro sistema o en nuestro ejemplo de problema no hay fuerzas no conservativas? El término de la igualdad de la derecha sería cero, ¿sí? entonces la cinética y la potencial deberían ser opuestas, igual que Eh, opuestas, la variación de para que energía quede cero. cinética sería igual a menos la variación de energía potencial, podríamos decir, Ah, o si no, también lo podríamos simplificar como que la variación de energía mecánica, que sería la suma de estas dos, sería igual a cero, ¿sí? Pero básicamente eso porque lo teníamos que ver hoy en un problema y por ahí todavía no trabajaron tanto en la parte práctica con estos conceptos. Bueno, creo que ahí... ahora sí, nos metemos ya con el repaso de los temas de esta clase, ¿sí? El momento lineal. ¿Qué tipo de magnitud es el momento lineal? Vectorial. Esta sí es vectorial, exacto. Y la definía un poco basándola en la parte de teoría, lo ven, según la segunda ley de Newton, ¿sí? Bueno, ahí la definición, si la resultante de las fuerzas externas aplicadas al sistema es nula, entonces el momento lineal del sistema no varía. Eso es un poco lo que sucede cuando no hay fuerzas aplicadas externas, ¿sí?
y sean todas las fuerzas que se estén dando son dentro del sistema. Porque lo que vamos a ver hoy en los choques es justamente eso, cuando no hay fuerzas externas y todo lo resumimos en... Uy, acá tenía que admitir algunos. Y como es vectorial, esto de que el momento antes y el momento después sean iguales, o sea, que el momento sea constante, en realidad lo representamos en que el momento en X antes y el momento en X después se mantienen constantes y que el momento en Y antes y el momento en Y después también van a ser iguales. Eso porque es una magnitud vectorial, eso lo hacemos siempre que sean vectores. Y lo otro que íbamos a ver un poquito es del impulso lineal, ¿sí? Que el impulso lineal lo vamos a trabajar justamente en los ejercicios en los cuales sí haya fuerzas externas que se estén aplicando en nuestro sistema. Y el impulso lo vamos a definir como el producto de la fuerza media por el intervalo de tiempo en el que actúa, ¿sí? En física, en la teoría le explicaron un poco qué es la fuerza media. Para la parte práctica del problema en sí, directamente lo vamos a tomar como una fuerza, no nos vamos a fijar mucho en cómo iba variando esa fuerza, desde el principio hasta el final que se realizó, sino que básicamente tomamos como si fuese la media y nos quedamos directamente con ese valor de la misma manera que trabajábamos antes con las fuerzas. Y el impulso lineal es la fuerza media por el delta t, que también nos va a hacer una diferencia en el momento lineal, ¿sí? Cuando haya una fuerza externa, no se va a cumplir eso de que P antes es igual a P después. Nos va a quedar P antes por más el impulso lineal igual a P después, ¿sí? ¿Y en qué unidades usamos el momento lineal? ¿En qué unidad van a poder ver esta magnitud? ¿Algún Está en ejemplo? Joule, profe. ¿Cómo? Está en Joule. No, en Joule veíamos los trabajos y las energías. Fíjense cómo es la fórmula. No es metro cuadrado por segundo. No, porque vos fíjate que la masa, ¿en qué unidad está? Ah, masa. La masa está en Entonces, kilogramos. kilogramos metro por segundo. Por metro por segundo. Exacto. Ah, Joule era, si lo dividías todo, era kilogramos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, creo, ¿no? Y acá es kilogramos metro sobre segundo. No está ni el metro elevado al cuadrado ni el segundo elevado al cuadrado. Y otra unidad en la que la podrían ver sería kilogramos centímetros sobre segundo, ¿sí? Gramo metro sobre segundo, ¿sí? Pero es una unidad de masa, una unidad de longitud, dividido una unidad de tiempo. En la de tiempo siempre usamos los segundos, pero en lo otro podría ser que usemos algo que no sea del sistema internacional. Bueno, y el otro tema que vamos a ver hoy, y después ya sí empezamos con los primeros ejercicios, son los choques. ¿Cuándo va a haber choque? Cuando haya una colisión entre dos cuerpos y no haya fuerzas externas, o las fuerzas externas que participen sean totalmente despreciables, ¿sí? Y esto, lo que vemos nosotros en sí son, a veces dicen que son 4 tipos de choque, pero básicamente son 3, y vamos a ir viendo un poco de cada uno. Ahí está, ahí me aparece, cuando alguien se quiere unir. Del choque inelástico, lo que vamos a tener en cuenta principalmente es que la variación de energía cinética
es menor a 0, ¿sí? O sea que es un valor negativo, ¿sí? Y está en el inelástico el tipo particular, que es totalmente inelástico cuando los dos cuerpos quedan unidos, o más pueden ser, no necesariamente dos cuerpos, ¿no? Bueno, una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa con la energía cinética, la energía en el choque inelástico? Esa energía cinética que disminuye, ¿por qué disminuye? Porque parte se convierte en potencial, ¿no? Si es inelástico. Eh, O no, la absorben los Parte se cuerpos. transforma en otro tipo de energía, eso sí, no necesariamente en energía potencial. Parte se puede transformar, bueno, siempre en cualquier choque hay una parte muy pequeña y por lo general despreciable que se pierde en forma de ruido, pero parte se pierde por la deformación de los cuerpos, ¿sí? Fundamentalmente la mayor parte es la que se pierde por la deformación de los cuerpos en el inelástico. Y se puede ir transformando en distintos tipos de energía, básicamente. Acuérdense ustedes siempre que la energía nunca desaparece. Lo que estamos hablando que disminuye acá es la energía cinética. Ese tipo de energía es lo que se reduce porque se transforma en otro tipo de energía siempre. ¿Sí? El explosivo. ¿Qué pasa con la energía cinética? Aumenta después del choque. Aumenta después del choque, exacto. ¿Por qué aumenta? ¿De dónde les parece que puede venir esa energía para que aumente la energía después del choque? De que cuando impactan salen partículas para los lados contrarios, digamos. O sea, es como que salen eyectadas, sería. Claro, pero tiene que haber algo de otro tipo de energía, ¿sí? Que podría haber sido energía química, que se transformó en energía cinética, ¿sí? Por eso tiene que haber pólvora que explote, gasolina, algo que genere mayor energía cinética, ¿sí? Tiene que haber algo que transforme un tipo de energía química, podría ser, o quizá de algún otro tipo, en energía cinética. Por eso es que les digo que en sí la energía siempre se conserva, pero lo que aumenta acá es la energía cinética, ¿sí? Y el último choque, en realidad, es el más extraño, pero se ve en algunos casos particulares, es el choque elástico. El choque elástico, fíjense que los otros estaban definidos por una inecuación, que la variación de energía cinética decía que era mayor o menor. En el choque elástico está definido por una ecuación porque tiene una igualdad, ¿sí? La variación de energía cinética es igual a 0. Eso hace que por ahí para los cálculos sea más útil usar las dos ecuaciones, ¿sí? En el choque elástico, el ejemplo por ahí que ya se lo había mencionado en la teoría el otro docente, es en las bolas de billar, por ahí el ejemplo más claro que se ve, porque son totalmente indeformables y es lo más similar a un choque elástico que vemos en la vida cotidiana. Y después el choque de partículas atómicas. Bueno, me adelanté, en realidad les spoileé la pregunta que pregunta cuáles eran los ejemplos que conocían de choques elásticos. Así que esa ya la pasamos. Bueno, vamos ya directamente a el primer problema. Cuando se termine la reunión, volvemos a entrar, ¿sí? El primer problema en realidad es casi que un ejercicio. Dice, ¿cuál es el momento lineal de un camión de 1000 kilogramos cuya velocidad es de 20 metros por segundo? ¿Qué velocidad debe alcanzar un camión de 5000 kilogramos para tener el mismo momento lineal? En sí
es básicamente para presentar la ecuación, ¿sí? ¿Qué dijimos del momento lineal? ¿A qué era igual? Igual a la masa por la velocidad. Exacto, entonces directamente P igual a masa por velocidad. Fíjense que yo les aclaré acá, el módulo del momento lineal es 20.000 kilogramos por metro por segundo. Porque en sí esto tiene una dirección y un sentido, pero en este ejercicio lo dice así todo muy sencillo y es solo para hacer el cálculo de cuál es el módulo. Y en la parte B, ¿qué hacemos? Y ahí ya, como ya sacamos el momento lineal, lo que nos quedaría es despejar la incógnita de la velocidad nomás, pero nada más que con la Exacto. masa de... Con la, Sí, 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 con- perfecto. claro, con la otra masa. Entonces, la incógnita, planteamos la fórmula como la B2, nos dice que tiene el mismo momento lineal y tiene esta nueva masa. Eh, entonces nos da 20.000 dividido 5.000, nos quedan 4 metros por segundo la velocidad, el módulo de la velocidad, ¿sí? Vamos con un problema que ya sí empieza a aplicar un poco esto de que es una magnitud vectorial y que se tiene que trabajar como un vector. Entonces nos dice, un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos se mueve a 10 metros por segundo en dirección oeste-este, mientras otro cuerpo de 25 kilogramos se desplaza en dirección sur-norte a 15 metros por segundo. Ambos cuerpos colisionan y quedan unidos. ¿Se les ocurre a qué se está refiriendo? Entonces, ¿qué tipo de choque puede estar refiriéndose si dice que colisionan y quedan unidos? Totalmente inelástico. Sí, es ese tipo de choque. Después hay que justificarlo, por eso nos hace otras preguntas también. Nos dice, calcule la velocidad de ambos, el módulo, el dirección y el sentido, luego del impacto, y calcule el intercambio de energía cinética del sistema y de qué tipo de choque se trata. Bueno, primero planteamos. Uno se estaba moviendo en dirección. Vamos a plantear la situación antes y la situación después. El cuerpo 1 que se mueve con esa dirección, con esa masa y esa velocidad. Y el cuerpo 2 que viene desde abajo. ¿Cómo les parece que va a pasar después del choque? ¿En qué sentido se les ocurre que se va a dirigir esto? Opuesto. ¿Cómo? Y hacia el noreste. Opuesto. Sería hacia. Hacia el noreste, alguien me dijo, ¿no? Alguien dijo hacia el noreste, claro, estos dos chocan y después van a ir los dos juntos y van a ir hacia el noreste. ¿Sí? Y puse las dos flechitas ahí juntas porque van unidos. Entonces ahora sí planteamos esto que decíamos de que como es un vector, P en X antes va a ser igual a P en X después. Entonces la masa 1 por la velocidad 1 antes va a ser igual a la sumatoria de las dos masas de después, ¿no? Por el Bx después. Entonces ahí despejamos el Bx después y va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 antes dividido la sumatoria de las dos masas. ¿Sí? Y entonces ahí podemos obtener cuál va a ser la velocidad en X después de los dos cuerpos que están juntos, ¿sí? ¿Entienden esta parte? Porque por ahí acá le puse las tres ecuaciones, los tres pasos juntos para hacerlo un poco más rápido este ejercicio. Pero díganme si lo entienden. Profe, ¿por qué pusiste M1 por velocidad antes 1 igual a M1 más M2 porque quedan unidos, ¿no? Claro.
¿Y por qué del solo choque de usaste antes, M1 antes? el momento lineal en X antes está dado Sí. solo por el cuerpo 1, ¿sí? Ah, claro, claro. Y el momento en X del choque después va a ser la componente en X de ese vector que está en diagonal, el momento lineal que quedó en diagonal, ¿sí? Claro. Sí. Pero entonces yo, en lugar de trabajar con el vector velocidad en diagonal, lo que trabajé es directamente calcular cuánto vale el vector velocidad en X. Porque si no yo hubiese puesto la velocidad real que tenga los dos cuerpos juntos después por el coseno del ángulo que forman con el eje X, por ejemplo. Pero bueno, entonces lo que obtuve ahí es la velocidad en X que van a tener los dos cuerpos juntos. Y para el eje Y planteo básicamente lo mismo. P en Y antes va a ser igual a P en Y después. Y P en Y antes va a estar dado justamente por el momento lineal del cuerpo 2. Y P en Y después va a ser la sumatoria de las dos masas por la velocidad en Y después, ¿sí? Entonces ahí de nuevo hago el despeje y obtengo que la velocidad en Y después va a ser la masa 2 por la velocidad 2 antes, dividido la sumatoria de las dos masas. Entonces ahí obtuve la velocidad en X después y la velocidad en Y después. ¿Cómo hago con eso para obtener la velocidad después en diagonal, ¿sí? La velocidad total después? Calculamos el módulo como si fuera Pitágoras, ¿no? Teniendo las dos componentes. Exacto. Con el teorema de Pitágoras, la velocidad después, o sea, la que va en diagonal, nos va a ser la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la velocidad después en X. La velocidad después total. Esto en un ratito se va a cortar, pero voy a ver si termino de dar el ejercicio 4 y después nos volvemos a unir al mismo link, ¿sí? Bueno, para definir cómo es un vector, no nos alcanza solo con el módulo que es de 8,33 metros por segundo. Tenemos que decir cuál es su sentido y cuál es su dirección. El sentido ya lo habíamos mencionado antes, que era hacia el noreste, pero nos falta definir bien la dirección y para eso tenemos que calcular cuánto vale el ángulo alfa. Y para calcular esto, como lo hacíamos en la parte de vectores, teníamos en cuenta que la tangente de ese ángulo alfa es el opuesto dividido el adyacente, ¿sí? Entonces hacíamos tangente a la menos 1 de B en Y después, dividido B en X después, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo trabajábamos con esto? Bueno, ahora se va a cortar y si les queda alguna duda de esto, ahora la mencionamos después de que se corte. Yo directamente, no sé si tiene una opción esto para renovar, o si tengo que esperar a que se corte para salir. No, que podés dejar vos la reunión y entrar de vuelta, o esperar, como quieras. Si yo salgo,